la interfaz que tengan. Va a salir Mauro cuando empiece a hablar. Mauro eh, es una persona que trabaja en el gremio de la ciudad de Bogotá. Ha andado por varios lugares, tanto Bogotá, Medellín, Cartagena, chismoseándole. Ha participado en varias competencias a nivel de los bartenders. Y como les hablaba ahorita, Mauro nos va a comentar. Primero vamos a empezar a hablar de un tema que es el hielo. Muchos en el tema de la coctelería, cuando empiezan a de pronto a entrar al mundo de la coctelería, creen que todo es importante menos el hielo. Creen que los licores simplemente hacen la diferencia o de pronto la música o invierten en cosas que técnicamente no son tan necesarias como lo es, por ejemplo, el hielo. Entonces, recuerden las preguntas. Muy bien, John Frey, excelente. Excelente. Recuerden las preguntas. Tatiana, vamos a ver. Yo con Salo nada más hago cocineritos, entonces de pronto les grabo otra con Salomé. Entonces, las preguntas que tengamos, hoy vamos a escuchar, les presento a ustedes Mauricio Pardo, bartender, es un creativo igual que Michael. Mauro, bienvenido hermano, te presento, somos aprendices del SENA, cursos básicos en Mesa y Bar, estamos aquí varios tipos de grupos y queremos que nos cuentes eh, quién sos, qué haces. Y por ahí empezamos a charlar. Perfecto. Bueno, profe, Sergio, muchas gracias por la invitación. A Michael. Ante todo, me siento muy honrado y muy feliz de estar aquí porque básicamente mi primera escuela, mi primer encuentro con la gastronomía y la industria de alimentos y bebidas fue el SENA. Mi primer contacto en sí, yo soy egresado del SENA, administrador de hotelería y turismo. Salí en el año 2005. Pues en Bogotá existe la oportunidad que en el hotel, o sea, pues en la institución, tiene el propio hotel ahí, en la 30 con 19, y pues tuve la oportunidad de básicamente enamorarme de toda la parte del servicio y la hospitalidad con este primer encuentro, con el SENA. Mi, Básicamente mi experiencia ya es de 15 años atrás. Estuve estudiando, básicamente fue algo más como de familia también, un gusto en particular por la parte de la hospitalidad y el servicio. Mi madre tuvo restaurantes en su época y le ayudé mucho en la parte de producto, de mercado, de rotación. Entonces, desde mi niñez, mi adolescencia, estuve muy con mucho ese contacto como de la parte de los restaurantes. Entonces, ya dado, saliendo básicamente de estudiar, pues ya tenía un enfoque principal que era empezar a perfeccionar todo este arte de la gastronomía. En esa época pues no teníamos la facilidad de internet, entonces había un poquito más de exigencia, digo yo, en la parte de los procesos, del conocimiento. Entonces, digamos, en este caso para mí el primer encuentro con el SENA fue fabuloso, porque básicamente pues el enfoque del SENA siempre va a ser educar también para la parte laboral. Entonces tienes la oportunidad de trabajar al mismo tiempo en el hotel, básicamente donde estábamos estudiando, por trimestres y semestres íbamos dando servicio, hacíamos prácticas con nuestros mismos compañeros. Entonces era muy vital empezar a tener ese contacto interno con nosotros, primero el servicio interno entre compañeros y después empezar a fluir con nuestros clientes, en este caso los huéspedes del hotel. Bueno, estuve en ese lapso trabajando, pues haciendo mis prácticas, estudiando en el SENA, aprendí bases fuertes de gastronomía, enología, coctelería, servicio, básicamente manipulación de alimentos. Entonces, básicamente empecé a darme cuenta que era una carrera muy integral, que me iba a exigir mucho, entonces eso también me empezó a motivar y empezó a darme cuenta que todo lo que yo estaba estudiando o estaba viendo en el momento, pues tenía una alineación con el boom gastronómico que estaba pasando en nuestro país. Del 2005 al 2010 estuve trabajando en unas cadenas de restaurantes americanas de volumen fuerte, TGI Fridays, Hard Rock y Andrés Carne de Res. Entonces, básicamente empecé a aplicar todo ese conocimiento que había adquirido en el SENA ya en la parte laboral. Súper importante, pues el SENA para mí siempre fue una llave. Ya uno llegaba con la mentalidad de
de seguir aprendiendo, de ser una persona integral. Entonces eso me ayudó mucho y me facilitó mucho como empezar a absorber de todas las áreas básicamente. Después empecé a enfatizar más en la hotelería. En el año 2010 ya empecé a trabajar con cadenas que han llegado al país recientes, Marriott, Hilton. Estuve en un lapso trabajando de 5 o 6 años con cadenas, entonces, básicamente como perfeccionando la parte ya de los estándares de hotelería y aplicando pues todo ese conocimiento de lugares de volumen, como las cadenas donde ha trabajado, con los estándares de hotelería. Entonces, súper integral y consejo que yo les doy, ustedes que están comenzando y recibiendo conocimiento, tienen ahorita la oportunidad de tener conocimiento a la par, entonces integren todo eso en un perfil profesional. Siempre es súper importante. De ahí pues vamos a ligar a lo que nuestro tema principal de hoy, que es el hielo, que es un detalle fundamental. Como decía el profe Sergio, o sea, es para nosotros los bartenders, el hielo es como el fogón de los cocineros, de los chefs. Sin el hielo, sin un buen hielo, no podríamos hacer la gran mayoría de preparaciones porque pues tenemos diferentes tipos de hielo y para diferentes procesos. Entonces, cada tipo de hielo cumple una función fundamental. Entonces, como lo venía comentando, es un detalle súper magnánimo, por decirlo así. O sea, en este momento se está manejando de una manera muy particular, muy personalizada en cada restaurante, pero pues no implica que tú tengas que estar trabajando en un hotel o en un restaurante, en un bar de X o Y movimiento para que tú puedas empezar a hacer tus pruebas de hielo. En tu casa, perfectamente lo puedes empezar a hacer, pero ante todo es entender la función que cumple este ingrediente, porque el hielo en sí es un ingrediente y a la vez pues cumple otros roles en la coctelería, decorativo, procesos, texturas. Básicamente como que empecé a aplicar todo eso ya en mi rol del bartender del día a día, fusionando todo el conocimiento que ha tenido en restaurantes y hoteles, más que todo en la hotelería. El SENA me abrió la cabeza mucho en la cuestión de los detalles y empecé a conectar todo eso, como la tendencia a la gastronomía, llevarlo a la barra de una manera muy sutil, algo más minimizado, algo más práctico, pero que tuviera detrás de trasfondo toda esa mística que lleva la cocina, o sea, es todos los procesos, la historia, el respeto por el producto, todas las técnicas que tú puedes utilizar para generar diferentes texturas y sabores. Entonces, si nos vamos así, digamos, los cocineros en sí aplican el fuego de cierta manera en las parrillas, en las salamandras, en las planchas. Entonces, digamos, es una labor súper importante para mí, digamos, si hablamos ya, pasamos en este ratico a hablar del fuego, para después compararlo con el hielo. Una persona en la parrilla es una persona que muchas veces ustedes los ven solo volteando carnes, pero para mí eso es parte de una ciencia, es manejar ese fuego, esa brasa, manejar los tiempos, manejar la presión que tiene que ejercer sobre la proteína para llegar a cierto sellado, estar alimentando, digamos, la brasa con carbón, con diferente materia prima. Entonces, haciendo como todo esta labor de importancia, pasando ya a los bares, entonces encontramos que tenemos diferentes tipos de hielo. Sin hielo no podríamos vivir. En una barra sin hielo y sin zumo de limón, yo creo que es un bar, o sea, básicamente sería una discoteca donde solo sacaríamos botellas, abriríamos una bolsa de hielo clásica, las que compramos en el mercado, y empecemos a rotar. Pero pues se perdería toda esa mística y ese trabajo artesanal que lleva de por medio la parte del hielo como tal. Entonces empezamos a indagar un poco sobre el hielo, tiene una historia muy interesante. Ahorita no tengo, digamos, una parte visual para ayudar. Ya con Michael vamos a cuadrar otra para hacerlo en el restaurante, que puede ser en el transcurso de la semana o después, ya con herramienta para que vean ciertas cosas. Hoy es como una inducción básica. El hielo tiene una historia muy interesante que basa de finales del siglo XIX. Hablamos del hielito en cubos, como de la parte comercial, porque el hielo en sí tiene una historia de la misma historia, o sea, de la misma edad del hombre viene también el hielo, de diferentes culturas, así como el vino, el fuego y diferentes fermentados, cervezas, vienen de la mano del hombre de mucho tiempo atrás. El hielo tiene una historia, si les hablo de la cultura egipcia, los romanos siempre trataban de conservar bloques de hielo. Si hablamos de los egipcios, una cultura súper importante, mantenían sus bloques de hielo para mantener sus productos en esa parte desértica, digamos, de Egipto, y también para la parte del placer, refrescar bebidas. Entonces casi siempre se empezaban a encontrar neveras, básicamente con nevecones artificiales en la parte de las superficies subterráneas de las pirámides y eso, para conservarlo.
Mesopotamia mucho, utilizaron muchos tipos de técnicas para eso. ¿Cuál era el objetivo? Refrescar y hacer crear una atmósfera fresca. Utilizaban siempre las altas jerarquías, faraones, reyes. Y ya pasamos, digamos, si hablamos un poquito más abajo, digamos, el hielo empezó a ser un poco más importante en la parte de la medicina también, para empezar a refrescar ciertas cosas, ciertas bebidas, para hacer ciertos procesos. Digamos, en el bar tenemos un proceso de extracción llamado maceración. Básicamente la maceración es una infusión, pero hecha en alcohol. La infusión es una extracción en calor, puede ser en frío o en calor, extrae, y cuando hablamos de hacerlo en alcohol se llama maceración. Las primeras maceraciones se empezaron a hacer, por decirlo así, como extracciones de materia prima, de esencias de botánicos y herbales, se hacían en frío. Básicamente se metían alcohol a cierto porcentaje con materia prima en cubas frío para que hubiese una extracción más delicada. Básicamente lo que pasa es que las moléculas paran y alcanzan a extraer de una manera muy sutil aromas, sabores, texturas, cosa que con el fuego pues es inverso, la temperatura elevada lo que hace es que extrae ciertas cosas, pero mata ciertos aromas. Entonces, si hablamos de la medicina, siglo XVII, XVIII, el hielo es súper fundamental, se conservaba mucho, pero entonces ya hablando de la coctelería, que es nuestro tema principal, nos vamos a finales del siglo XVIII, un señor que se llamaba Frederick Tudor, llamado el Rey del Hielo. Si buscan en internet, es una historia muy interesante porque es una historia de perseverancia, es de esas historias que lo motivan a uno, porque siempre todo el mundo le decía que no, y él decía, no, bueno, si me dicen que no es porque realmente hay algo detrás de eso. Freddy Turo, que empezó como con ese detalle del hielo, él empezó a darse cuenta que las bebidas con temperatura baja tenían una percepción alcohólica mejor. Si hablamos de hasta los mismos vinos, se les agregaban antiguamente en ciertas culturas bloques de hielo que bajaban de los páramos para refrescarlo y que fuera un poco más asequible, más, si hablamos de sabores, la percepción fuera más directa, alcanzar a sentir todos sus sabores en sí. Eh, Frederick Turo empezó a darle un detalle, que fue, él empezó a hacer esa comparación, iba a diferentes bares, él empezaba en los picnics con la familia a llevar cubos de hielo que bajaba de los páramos, y empezar a hacer pruebas con sus amigos, a decir, mira, prueba este destilado o este vino al clima y prueba este con este cubo de hielo. Entonces él empezó a darse cuenta que con la misma familia tiene un efecto agradable, las bebidas se fortificaban, le daba también como importancia a todos los procesos que tenía detrás de las etiquetas de, hablamos, whisky, coñacs, brandies, vodkas, que era como lo que estaba en esa época en furor, finales del siglo. No hablábamos mucho de coctelería en esa época porque pues era simplemente como algo básico. Entonces él tuvo esa vaga idea de empezar a llevar cubitos de hielo a diferentes lugares. Su objetivo principal era llevar el hielo a Martinica, al Caribe, donde básicamente pues era donde más demanda podía existir y veía una oportunidad de negocio. El señor Tudor, ¿qué hizo? Empezó a hacer una ruta bajando por el sur de Estados Unidos, llevando cubos de hielo que él mismo conseguía. Él se iba hasta el Ártico, era un trabajo muy fuerte, la parte del Ártico del norte, ciertas partes de Estados Unidos donde conseguía los bloques de hielo y manualmente los sacaban y los transportaban por ciertas partes de todos los estados. El objetivo de él era el Caribe, lo logró llegar, empezó haciendo pruebas, como les decía, lo que hacía con la familia y los amigos, lo hacía en diferentes lugares, en diferentes bares, pero pues en el Caribe era totalmente diferente, pues allá la cultura del hielo era inexistente básicamente, el calor, al nivel del mar, el trópico. Entonces el primer problema que tuvo el señor Tudor fue que nadie quería refrescar sus bebidas, todo el mundo se quería tomar su ron caribeño al clima o sus cócteles de mezclas como el drake. El drake es un cóctel clásico que es el abuelo del mojito, por decirlo así. Se maceraban hojas de menta con alcohol puro, que era ron local, azúcar y limón. El limón, vitamina C fundamental, que viene en la historia del mojito, para combatir el escorbuto, que es la falta de vitamina C en el cuerpo. Entonces ahí empezamos a fusionar el hielo, cómo empezó a involucrarse en coctelería de la época y en procesos también de bares, cómo empezó a meterse y a darnos un plus a la gente que trabajamos en las barras. Hablo del siglo XIX, pues, mi abuelo, mi bisabuelo. Bueno, en fin, es una cuestión como de que él empezó a probar, pero no le fue muy bien. Los lugareños no querían hielo en sus bebidas, porque lo que pasaba era que el hielo diluía la bebida y la hacía más suave. Entonces le quitaba toda esa potencia, le quitaba como toda esa parte fuerte, como todo el carácter, que era lo que le gustaba realmente. Entonces empezó básicamente así. Ya comenzando el siglo XIX, ya
si te digo 25, 30 años después, empezó ya a surgir básicamente una demanda. La ley seca del 1920, 1933 influyó mucho también en esa producción porque fue una época donde nació mucha parte de la coctelería clásica. Entonces el hielo empezó a ser fundamental, el hielo en cubitos empezó a ser fundamental en esa parte de Estados Unidos. A otra parte del continente ya otro personaje estaba trabajando con el hielo, el señor Jacob. Empezó a hacer lo mismo, básicamente que el señor Tudor, o sea, alineando como toda esa necesidad, empezó en la parte de Londres a hacer lo mismo, pero ya no con... Él empezó a darse cuenta pues que el trabajo era arduo, de trabajar bloques, cortarlos, transportarlos, la pérdida que había en dilución de lado a lado. Entonces básicamente empezó a darse cuenta también que sí era importante tener hielo artificial. Entonces básicamente el señor Jacob empezó a crear las máquinas de hielo. Estamos hablando de comienzos de 1900, ya la rotación de bebidas era fundamental, el whisky, el vodka, la ginebra eran licores que eran de demanda en la época por su producción, la ginebra en Londres, el whisky en Estados Unidos, a la par con el coñac, los rones en el Caribe. Entonces cada lugar ya tenía ciertas partes de demanda de producción y venta de ciertos destilados icónicos. Si hablamos en la parte de Centroamérica, los rones, el mezcal, el tequila; en Londres, la ginebra; un poco más al norte de Asia, el vodka, todo eso. Entonces, la sola demanda de todos esos productos hizo que el hielo empezara a generar y a volverse como una parte fundamental en las bebidas y en las mezclas. Entonces empezamos a dar tipos de hielo, ya hablamos de hielo artificial, hielo por medidas, cubos, algo que se volvió muy comercial. Ya hablando de la época, dámonos cuenta que si hacemos la comparación con el fuego es algo súper importante. O sea, sin el hielo no tendríamos cócteles, sin el hielo no tendríamos ciertas percepciones de alcoholes. Nosotros al tener temperatura baja en nuestro paladar, al tomar una bebida destilada fría de baja temperatura, tenemos mayor oportunidad de percibir todas sus notas, sabores, aromas, percepción o retrogusto. Entonces, en una temperatura baja siempre es fundamental. Por eso es que algunos destilados, básicamente blancos o primeras destilaciones, licores, digamos, tequilas, rones blancos, ginebras, vodkas, piscos, cachazas, lo ideal es tenerlos siempre en una temperatura baja, básicamente si se puede en la nevera, para evitar, básicamente si hablamos del bar es más práctico porque nos ayuda pues a la parte del servicio, porque ahorramos hielo ahí también. Ya no necesito yo enfriar la bebida, gastar agua y gastar hielo, porque ya está frío el destilado. Pero el hielo es fundamental, si hablamos ya de la parte de vanguardia en este momento, es súper importante en la parte de la parte artesanal, por decirlo así. El hielo ahorita viene siendo como un ingrediente, y la parte artesanal como volver a toda esa época del señor Tudor, como conseguir hacer sus propios bloques, utilizar y entender el tipo de agua y cómo o no tratarla, digo yo, de hervirla antes, utilizar agua filtrada, influye demasiado en el producto final. Entonces, ese solo hecho de que te toque investigar para hacer un buen hielo, porque todo el mundo ve los hielos, si vemos en redes, en Instagram, en Pinterest, o sea, siempre vamos a ver hielos cristalinos, súper lúcidos, pero pues lo hacen ver también como algo imposible, y créanme que es algo súper casero. Creo que con Michael aprendió esa técnica, yo creo que en la misma semana que nos conocimos, porque básicamente es un detalle y hay que seguirlo viendo como un detalle, no hay que hacerlo ver como algo exclusivo, porque imagínate yo en un restaurante, no, es que el fuego lo hacen con, no sé, piras de café traídas de Israel, y es solo fuego. Básicamente tendrá otra percepción, pero no hay que hacerlo ver como tan exótico, cuando realmente, cuando lo hacemos ver muy puro y muy artesanal, tiene un poco más de valor. Y yo creo que es algo que ya en el servicio nosotros ya lo hacemos y hablamos de tallados directos. Es algo súper interesante. No sé si tienen alguna inquietud o Vamos duda. bien, vamos genial. O sea, vamos en una línea súper clara, Mauro, donde entendemos cómo fue la evolución del tema del hielo. Yo creo que ya con esta primera explicación, de pronto hacemos el concepto de que el hielo no es solamente para enfriar y ya, sino que se convierte, digamos, en algo del toque de la barra, del toque del bartender. Y hay una pregunta de Erwin.
algunas personas aducen que echar hielo, por ejemplo, al whisky daña su sabor original. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, no es tanto el hielo, sino qué cantidad y qué tipo de hielo. Digamos, el servicio, básicamente la gran mayoría o entrenamientos que recibimos los bartenders de las marcas directas, o sea, de los mismos familias, por decirlo así, porque trabajamos con portafolios, pero también recibimos información de las casas matrices de las familias. Si hablamos, digamos, de whisky, la casa Johnny Walker, la casa Buchanan's, las maltas X. Eh, Súper importante que ellos tratan el tipo del hielo y el tipo de agua también. ¿Por qué? Porque el agua es parte del whisky. Es un 40% de alcohol y el restante es agua, que es agua de manantiales de Escocia. Entonces, el agua que tú le influyas, le agregues a tu whisky, o en este caso el hielo, porque el hielo es agua, básicamente el hielo que va a hacer se va a diluir y se va a transformar el agua, es un detalle súper fundamental. Eh, en muchos entrenamientos de portafolios y de marcas, siempre nos dicen que el agua es súper fundamental. ¿Por qué? Porque libera aromas, primero, y el hielo es fundamental. ¿Por qué? Porque al evitar la dilución, no necesitamos agua para que se exprese en sí el destilado base. En este caso, el hielo, ¿qué hacemos? No le va, el tipo de hielo tiene que ser una esfera, un hielo consistente básicamente. ¿Por qué? Entonces hablamos de tipo de hielo. Un tipo de hielo de molde, puede ser, si hablamos de un tamaño, es 4x4. Es un estándar de un tipo ya medido del estándar de vaso rocas clásico. Es un hielo que le cabe a cualquier vaso. Entonces, si empezamos a hablar de este tipo de hielo, para el whisky, el servicio ideal sería un hielo 4x4 opcional, porque hay gente que le gusta el whisky puro y tomar agua y whisky puro, y el hielo lo tiene como una opción por si quiere agregar un poco de whisky a esa porción de hielo y empezar a sentir ya el whisky diluido, el whisky frío. Como les estaba comentando ahorita, la percepción de las bebidas alcohólicas, en este caso los destilados, que tienen un volumen alcohólico de 40, para que sea licor destilado tiene que tener 40 y demás. Antes ya no se puede llamar, no es destilado, sino es licor de. Eso ya es una regla en cuanto a las destilaciones. Digamos, un ron que tenga 36 grados no es un ron, es licor de ron. Pero si tengo un ron que tiene 38, 40, ya hablamos de rones, categorías, destilación. Es cuestión como de proceso. Súper importante el agua por eso, y el hielo en este caso. Si tenemos un hielo estándar 4x4 para ese tipo de whisky es perfecto. ¿Por qué? Porque vamos a agregar, el cliente agregar, o ni siquiera hablamos de cliente, nosotros mismos en nuestras casas, vamos a agregar un poco de whisky en este bloque, suavecito, o sea, un vasito, y puedes ir tomando agua, un poquito de whisky diluido y frío, y un poquito de whisky puro. En la gran mayoría de catas, siempre se va a recomendar tener agua fría con hielo, el destilado puro y diferentes tipos de hielo. Básicamente una cata de whisky, si hablamos puntual del whisky, es hielos 4x4, que ya se consiguen los moldes de caucho, vienen 2, 4, 6, 8 hielitos. Tú los puedes hacer en tu nevera, no necesitas un congelador industrial ni nada, es cuestión de conseguirlo. Pero para responder puntualmente la pregunta, sí influye. ¿Por qué? Porque tiene que ser un tipo de hielo especial. Y le puede aportar características positivas, sí, porque lo va a enfriar, más no a diluir. Entonces la percepción va a cambiar, vas a sentir aromas totalmente diferentes. Entonces, ya si hablamos de otro tipo de hielo, si vas a agregar 4 o 5 hielos de esos de neverita pequeñitos, fatal, porque eso que va a hacer que se diluyan muy rápido y se conviertan en agua. Entonces, esos 4 hielitos va a ser el equivalente a casi 2 onzas de agua. Entonces, es como si tú cogieras tu whisky puro y le echaras 2 onzas de agua fría y ya. Pero no hay un proceso en el cual se vaya diluyendo. Digamos, si es un buen hielo, tú vas probando, él va soltando agua a su medida, fría, se va a combinar con el whisky y vas a empezar a sentir las notas. Casi siempre las notas que se sienten en esa percepción son las notas herbales de los whiskies y las notas cítricas, los aromas. Con un buen hielo tú alcanzas a sentir notas a cortezas de cítricos, pues ya hablando de catas, como notas muy herbales, a gras, cosas muy puntuales así, como notas cítricas al final. Importante el hielo, entonces ahí hablamos de tipos de hielo. Entonces, si hablamos de tipos de hielo, tenemos diferentes tipos de hielo para los procesos y para las presentaciones de los cócteles. Voy a hablar directamente con tamaños porque esto ya es algo que a mi manera ya se va a estandarizar tanto en las escuelas de gastronomía como en los restaurantes.
Hay dos tipos de hielo fundamentales que se trabajan mucho en los bares. Por tamaño son los 2x2, que ese sí lo tengo acá, espérame. Chicos, ahí les tengo las preguntas. No se preocupen que todas se las vamos a hacer. Recuerden que inmediatamente se caiga la conversación, entramos de una. Cuentan hasta 10 y entran de una. Hay que comentarle a Mauro que se le va a caer. Y estas preguntas que tengo ahí, yo se las hago. ¿Listo? Listo. Es que es casual que yo por bartender tengo mis moldes siempre. Entonces yo tengo esto en mi casa. Mira, les presento. Este hielo es el 4x4. Es un hielo que por medida es estándar para cualquier tipo de vaso en las rocas, que es el vaso corto o donde tomamos gran cantidad de bebidas clásicas como es, si hablamos de cócteles, el Padrino, hay cócteles en las rocas que vienen en esto, el Negroni, el Old Fashioned, vienen así básicamente porque es estándar al vaso y evita que se diluya o que se agüe muy rápido. Pero este hielo también tiene otra peculiaridad. Nosotros en las barras lo utilizamos mucho para crear texturas. Y ya es otro tema que vamos a hablar. Acá lo podemos utilizar simplemente para agregarlo en el vaso y que nosotros lo podemos ir refrescando, sea con una cucharilla o él solo en el vaso se va refrescando y él se va diluyendo suavemente. Y el otro tipo de hielo es este, que se llama 2x2. Esa es la medida. Cualquier tipo de bar no necesita diferentes tipos de moldes, sino que en este momento, digamos, podemos tener solo dos tipos de hielo como estos, el 2x2 y el 4x4 para presentaciones de cócteles y para procesos también. ¿A qué les decía lo de los procesos? Nosotros en las barras tenemos que tener ciertos trucos, digamos, para generar texturas. Hay un cóctel clásico que se llama Pisco Sour o la familia de los sours, que en uno de sus ingredientes tiene pues la textura, la clara de huevo, aquafaba o bueno, otro tipo de emulsión o textura. Con este hielo podemos chequear dos cócteles sour, o sea, esto iría a la coctelera directamente, chequeamos y ¿qué va a pasar? Esos dos hielos son suficientes para que la bebida se enfríe. Cuando yo abra el shaker, va a ingresar oxígeno y entonces se va a crecer un poco más el cuerpo del cóctel. Entonces, no, hagámosle, que eso es mi mayor placer. Y de por sí esto, pues, si ustedes tienen tiempo y oportunidad, como les comenté, con Michael podemos hacer también algo más en el bar. Es que hoy me cogió fue acá en casa, pero me parece buena esta parte teórica para que después ya, cuando pasemos a la práctica al bar, ya con herramientas yo les pueda mostrar, mira, este es el bloque tal, este se llama cuchillo tal, es algo más como no, teoría práctica. Entonces acá es algo me parece genial, me parece genial. Tenemos un porcentaje de reintegro impresionante. Lo mismo cuando Michael tenía los whiskies en las manos. Ahí me volvieron todos. No, sí. Es que un punto, algo que yo les doy, o sea, les aconsejo como operador, como estudiante, como trabajador, todo es que esto que estamos haciendo es algo teórico, técnico, pero un porcentaje mayor es la pasión que tú le imprimas a tus cosas en tu lugar de trabajo, todo lo que le inspires a tus compañeros y todos esos detalles que tú puedas aportarle a ellos para mejorar la experiencia dentro del restaurante con nuestros compañeros y por ende y por inercia el servicio con los clientes. Es algo muy fluido que, digamos, personalmente yo aplico cuando estoy con equipos, en restaurantes, es como esa filosofía de mantener una buena vibra y mantener con buenos detalles y pasión los equipos para que con los clientes sea algo muy fluido. Esto importa mucho, la teoría, el conocimiento demasiado, pero el complemento es esa pasión que le imprimas. Todo esto del hielo tiene súper detalles, entonces para seguirlo explorando demasiado, o sea, es un mundo muy, muy grande, tanto que volvió ahorita en tendencia como tal. Bueno, les estaba comentando del hielo en procesos, digamos, este hielo 4x4 no me sirve solo para básicamente como un servicio de whisky o un servicio para un cóctel clásico, sino también para chequear. En una coctelera básica con un hielito de estos, tú puedes hacer dos cosas. Primero, generar una buena textura del cóctel con el movimiento adecuado.
entiendes cuál es la parte del chequeo en sí, que básicamente es como, el objetivo del chequeado es refrescar, es mover sin que el hielo se rompa, un movimiento de óvalo. Con este hielo solo, tú puedes sacar, si te digo en un boleo, podemos sacar 2 piscos agua en un servicio. Entonces vamos a ahorrar 2 cosas, tiempo, vamos a ahorrar agua y vamos a hacer un poco más práctico porque estamos estandarizando el servicio. Entonces ya sé que hasta mi pisco sour, aparte de la receta, que es el pisco, mon, el almíbar simple o goma y la textura claro, también estandarizamos que tiene que llevar un cubito para ustedes. Hola, hola. Muy bien. Mauro, vuelve a hacer el círculo, o sea, eso. Dale. Entonces, lo que les quiero entender acá es que este hielo 4x4, cualquier persona lo puede tener en su barra o en su casa, y no específicamente es solo para el servicio, sino que nos puede utilizar también para servicio. Si no tenemos hielo, no necesitamos la bolsa de 8 kilos de hielo para un servicio, cuando nosotros podemos tener nuestros propios hielos con los moldes para un servicio. Digamos, habitualmente en Carmen con Michael nosotros tenemos hielos 4x4 separados y 2x2 separados. Entonces no tenemos que estar gastando agua y hielo cada rato, sino sacamos de nuestras bolsitas 1, 2, 3, 4 bloques que necesitemos y ya. Movimiento de chequeado básico. En este caso, lo que estamos haciendo es traes, llevas y traes, para hacer como un oval. Y el sonido del hielo te dice todo. Y le mete ritmo. El solo hielo te dice cuando está lista la bebida. ¿Por qué? Porque el hielo se empieza a romper. Y al romperse, se vuelve agua. Entonces ya el solo sonido, tú ya sabes cuando el cóctel está aparte de frío, por la parte de la coctelera, el solo sonido del hielo, ya sabes si está o no diluida la bebida. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Calidad. Estamos estandarizando de que todos nuestros cócteles salgan con la misma temperatura y la misma textura, utilizando la receta clásica o estándar de sus establecimientos, pero también estandarizando un detalle como el hielo. Entonces vamos a ganar calidad, vamos a ganar full detalles también y vamos a ser un poco más prácticos en el servicio. Entonces ya sabemos que el que sea bueno para chequear y sale en pisco sour, ya sabe que necesitas X cantidad de hielitos para esos procesos. Tanto que muchas veces si utilizamos este hielo solo en un proceso, decantamos y nos puede servir para otro proceso. Nosotros como bartenders, operadores, cocineros, hosts, tenemos que tener presente mucho ahorita la cuestión de la sustentabilidad, y ahorrar agua es algo fundamental. Y esto es una manera súper de ahorrar agua. Muchas veces ahorrar agua no es cerrar la llave a los minutos que es, sino pensar en ese detalle como el hielo. Si como bartenders o operadores en restaurantes damos cuenta, gastamos mucha agua. O sea, solo en un servicio de bar, todo el hielo que tú desechas, solo una pala de hielo para chequear y botas todo, ya eso es como 2 vasos de agua. Cuando se hace la proporción en un cubito 4x4 y generamos conciencia, es algo bonito también. Entonces es a la par como ir rotando, como estandarizar ciertos procesos en las barras. Entonces este hielo sirve para servicio de vasos rocas, cócteles clásicos, una cata de whisky, para chequear también. Hay otro proceso que es el proceso de dilución, que ese sí ya es con un vaso mezclador y lo utilizamos para cócteles clásicos. Y ahí sí viene el hielo pequeño. Aquí también es el Hay cócteles clásicos que sí necesitan y evocan cierto proceso. Entonces, si hablamos de los martinis, del Manhattan, Bijou, cócteles que son refrescados, sí lo ideal es que tengamos un buen hielo para diluirlos. Habitualmente el error que cometemos en las barras es que nos piden un martini y un cóctel que no tenga mucha o no necesite mucha dilución y cogemos un mal hielo para esos procesos, digamos un martini. Esto
Ese es el clásico vaso mezclador. Aquí es donde habitualmente hacemos la gran mayoría de cócteles clásicos. Está el shaker anteriormente, podemos utilizar el vaso, el hielo 2x2 para chequear, pero el hielo 4x4, o sea, en el anterior proceso era hielo 4x4 para chequear, pero ese hielo 4x4 ya en este proceso sí se nos pone un poco más dificultoso. Lo podemos hacer, nos caben 1 o 2 hielos, 3 hielos, es bueno, pero también tienes que mirar el vaso mezclador que es, porque muchas veces tratamos de diluir y no diluimos. Lo que hacemos es girar el hielo y no se enfría y la bebida sigue sin mezclarse y sigue sin ser homogénea. Básicamente entonces, con este hielo, que este es el 2x2, evitamos una dilución muy mínima. Cócteles como un dry martini, un Manhattan, Bijou, cócteles que necesitan dilución, lo sugerible es con este hielo. Y básicamente, pues aquí no tiene agua ni nada. El solo hielo tira solito. Imagínenselo si tuviera, digamos, el cóctel. Ese es el objetivo como tal de este hielo. Que nosotros con la cuchara simplemente hagamos un movimiento de adelante y atrás y él solo va refrescando. Imagínense ahí un rico Manhattan. Esto es algo que aprecian mucho nuestros clientes. ¿Por qué? Porque aquí voy a otro punto que es de nunca subestimar a nuestros clientes. Con Michael hemos tenido oportunidad pues por el perfil del restaurante que es Carmen, tener muchos turistas. Tal vez en Colombia no tengamos una cultura del cóctel tan evolucionada como en Londres, que es la cuna de la coctelería, o en Estados Unidos, pero estamos llegando a esos niveles. Hay gente que ya cuando pide un whisky, lo primero que te dice es, dámelo con un hielo 4x4. Lo ideal es manejar ese lenguaje, porque es un lenguaje gastronómico, es nuestro lenguaje. Entonces, lo ideal es como también hacerlo algo estandarizado. Ya no decir, deme un hielo, deme un cubo, deme un hielo grande, sino, hey, un 4x4, o nosotros mismos, desde las barras, desde el comedor, desde donde empecemos a operar, empezar a usar ese lenguaje. ¿Un hielo 4x4 está bien, señor? ¿O quiere que le pase hielitos 2x2? Entonces, eso es súper importante manejarlo porque es algo que se maneja en la vanguardia global. ¿A qué voy yo con esto? Lo aprecia la gente, muchos turistas o mucha gente local también, aprecia que tú hagas sus bebidas y se dediques esos detalles del hielo para sus bebidas. Una persona que sea amante de los martinis y veas que utilizamos buenos hielos 2x2 para sus procesos, créeme que es una persona que nos va a dar la mejor propina que existe. ¿La mejor propina cuál es? La mejor propina que existe es volver, regresar. Es la mejor propina. La mejor propina que existe es que regresen a verte, que regresen a sentir tu energía, a probar tus bebidas, a comer, a degustar y a maridar todo lo que esté alrededor. Entonces, ese es el valor agregado que nosotros damos. Por eso empezamos esta charla con la cuestión del hielo como detalle, porque ese pequeño detalle nos puede dar grandes cosas. Para nosotros en las barras es, así como tenemos la oportunidad de que regresen y regresen con más personas, generamos un upselling, una venta, también generamos unas experiencias muy originales y muy propias del lugar. Un ejemplo, si somos los únicos que manejamos este hielo en el lugar, pues yo sé que la gente va a estar rotando ahí, pero lo ideal también es compartirlo para que se genere experiencia en otros lugares. Y estandarizar esto, la calidad a nivel pues general, digo yo, como que no se quedó solo en ciertos lugares. Con este hielito 2x2 pueden hacer también grandes cosas, digamos si ya hacemos a tipos de hielo. Ahorita en la otra clase que tengamos ya hablamos puntualmente con ejemplos, digo qué tipo de hielo es, cuál es el hielo pilé, cuál es el hielo granizado, el hielo frappé, tenemos hielos para moldear, bloques para tallar. Entonces básicamente es eso. Este hielito 2x2 también tiene una función que es muy fácil, o sea, es básica, es para hacer el hielo pilé. El hielo pilé es el hielo que cogemos con una bolsa especial, o básicamente ni siquiera es bolsa, sino una tela. Metemos estos hielitos pequeños y con un mortero lo machacamos. Básicamente eso se utiliza mucho para las bebidas refrescantes o bebidas tropicales. Hay una tendencia a coctelería que es la coctelería tiki, inspirada en las de Polinesia y de Hawái, la cual utiliza mucho el hielo pilé. Hay un cóctel clásico tiki que se llama el grog, que básicamente es un cóctel, es ron con limón y azúcar, no es más, y unas especias, sino que el cóctel viene en un cubito de hielo granizado. Eso es muy típico de la coctelería tiki. Entonces el hielo, si ustedes indagan también en internet, lo ideal es que ustedes vayan más allá, es un mundo muy, muy extenso y genera gran expectativa porque pues
en este momento está creando gran demanda. Pero ¿cuál es mi consejo? Que esto lo pueden hacer en casa. Ustedes lo pueden empezar desde ahorita, que están empezando a adquirir todo el conocimiento, las bases, cojan bases fuertes. Siempre, digamos, si hablamos de hielo, traten de retomar todo esto, la historia, porque esto no es como de hace 10 años que salió, ¿no? Como les decía, eso viene desde el antiguo Egipto. O sea, el hielo es un ingrediente principal, era muy codiciado en épocas, en civilizaciones antiguas, y en ese momento lo tenemos a la mano y no lo apreciamos. Entonces, básicamente es como darle ese valor a ese ingrediente. Así como, digamos, un parrillero coge su parrilla todos los días, la limpia, utiliza la mejor materia prima, el mejor carbón, trata de oxigenar todo. Nosotros en las barras tratar también de utilizar esto. Por ahí vi una pregunta que decía cómo hacer hielo cristalino. Les voy a decir cómo hacerlo, la verdad no tiene mucha ciencia. Mauro, esta es la pregunta. Digamos, con Michael lo hacemos mucho allá, hacemos bloques de 5 kilos. Yo sé que esta es la pregunta o sea, una de las preguntas que hay, esta fue la más clave del cómo hacerlo. Porque cuando mostraste, que de pronto no sé si todos lo lograron observar, una de las características del buen hielo es que no tenga oxígeno, ¿cierto? Que de pronto es una de las características que se puede hacer a bajo presión. Esa es una de las preguntas. Hay unas... Tratar de eliminar la mayor... Ahí, cuéntanos. Ahí les puse mi Instagram, si quieren lo chequean después, y ahí hay algunas cosas o tips del hielo cristalino o clear ice, como habitualmente se conoce, pero el punto es que no necesitamos, primero, un congelador industrial de menos 32 grados, lo podemos hacer básicamente en nuestras neveras también, pero tiene cierta ciencia, tiene unas reglas. Se me va a morir el celular. Ustedes conocen donde echan las cervezas, estas cubas de plástico, donde cogen las cervecitas y las lleva uno para los picnics. En esa pueden empezar a hacer una prueba muy, muy clásica, muy fácil, y de por sí hay muchos tutoriales ahorita en internet donde cómo hacer el clear ice, y básicamente lo pueden hacer ustedes también en casa. En una cubeta, pero el truco en sí está en el tipo de agua que utilicemos. ¿Qué es la congelación en sí? O sea, ¿cómo ejerce? O sea, es eliminación de oxígeno, se separan las moléculas. En este caso, digamos, lo que pasa en esta neverita es que hay un tipo de congelación que es diferente a la congelación habitual. Habitualmente la congelación empieza desde arriba hacia abajo. En estas neveritas lo que pasa es que como son neveras de plástico y tienen adentro otra mini nevera, así haz cuenta que tiene como una mini nevera por dentro, también de plástico, lo que pasa es que el efecto es como el de un río. Lo que pasa es que se empieza a congelar todo, o sea, queda arriba la parte cristalina y aparte queda la parte congelada. Entonces, cuando tú sacas el molde, todo el oxígeno, lo que pasa es que queda el oxígeno congelado queda en el fondo y la parte cristalina queda arriba. O sea, lo que pasa en lo del plástico es que el oxígeno en parte no se libera, sino que se aposa y después tú puedes separar la parte cristalina como tal. En una congelación normal, ¿tú qué haces? Como el espacio es muy reducido, el oxígeno está tanto contacto que quedan muchas veticas blancas. Más, Mauro, perdón, te interrumpo, Mauro. Vamos a poner el reto del hielo para que de pronto lo vean en casa. Así de una vez me atrevo a ponerlo acá. Las personas que estén viendo esto por YouTube lo pueden hacer. Igual me mandan la evidencia por cada uno de los grupos. Una de las características que ha explicado Mauro ha sido, digamos, el tema de la presión y eso. Pero hay un truco que posiblemente es la calidad del agua. Que esto puede servir, hervir previamente el agua. Entonces van a hacer... van a coger una cubeta de hielo de las largas y van a hervir un poquito y van a hacer la mitad de los hielos con agua hervida. Y la otra mitad me los van a colocar con agua directa del grifo. Y quiero que me manden esa evidencia fotográfica. Un hielito normal del promedio que hacemos directo y otro del hielo con el agua hervida. ¿Listo? Entonces ahí vamos a generar la evidencia de este taller. ¿Listo?
Muchachos, Súper. ahí quedó, para el que vea el video, vamos a ver quiénes están pendientes de la actividad. Listo. Sigue, Ese Mauro, que me... detalle, ese detalle es súper bonito, profe. ¿Para qué? Para que empecemos a entender y a marcar la diferencia. Créanme que llevar esta bandera, por decirlo así, de cuidar ese detalle del hielo y eso, va a marcar la diferencia cuando ustedes empiecen a trabajar en sus lugares y empiecen ustedes a generar contenido también. Esto, si yo les hablo ya al nivel literal de ya ustedes estar trabajando, diseñando cócteles en menús, eso ustedes es un valor agregado súper fuerte. Ustedes pueden, digamos, ya a futuro, en el pues, ustedes pasan un menú, incluyen lo del taller del hielo incluido, eso para ustedes es un super plus, porque les dan a entender al lugar que quiere cuidar la estandarización, que quiere que todo sea muy minucioso, y es algo muy casero. Así como dice el profe, perfectamente lo pueden hacer en su casa, pero ante todo que entiendan que esas veticas blancas, cuando hacen contacto con el destilado del licor, básicamente eso se derrite y hace que se derrita más rápido, se diluya y es agua pura, daña nuestra bebida como tal. Es en sí muy importante manejar ese detalle. Con el hielo por dos les estaba comentando que podemos hacer hielo pilé. ¿Cómo se utiliza el hielo pilé? Habitualmente en un vaso largo, agregamos hielo normal y antes de que termine, nosotros siempre agregamos una paladita de ese hielo macerado, majado, educado. El hielo triturado es el que tú haces licuando. Digamos, cuando tú coges hielo y lo metes en una licuadora, queda el hielo triturado como entre aguadito y duro. Básicamente queda como casi diluido. Y el hielo, el pilé, básicamente este rompes, destrozas, mantiene partes sólidas, mantiene también unas veticas escarchadas y nos sirve mucho para decorar. Digamos, en un cóctel clásico, tú puedes coger en un cóctel clásico, cualquier tipo de cóctel tropical, tú puedes coger en un vaso largo, un vaso normal y lo coronas con una paladita de hielo pilé. Ese hielo pilé no se va a diluir tan rápido, demasiado. Mucha gente cree que cuando le agregan el hielo pilé sobre la copa, se le va a volver agua. Es algo más decorativo. Nosotros los bartenders jugamos porque en esa copita, por decirlo así, en ese iceberg, en esa cosita de nieve, nosotros jugamos con decoraciones, colores, aromas. Nosotros podemos hacer un ritual también con el hielo. Digamos, les voy a poner un ejemplo, con un hielo pilé, y hacer algo de cocina como un polvo de remolacha, que es muy fácil. Ustedes cogen remolachas, las deshidratan y las vuelven polvo y lo tienen ustedes como en un salito. Hay un cóctel, creo que está ahí en mi perfil, que es así, es con ese hielo. Es el vaso de metal, viene la copita de hielo, o sea, haz cuenta como la cucharada de hielo pilé, y yo cojo, le agrego polvo de remolacha. Automáticamente el hielo queda morado. Entonces es un efecto visual muy bonito. No afecta la calidad de la bebida, tal vez le agrega un toque de sabor a remolacha, entonces ya tú balanceas en el cóctel cómo va a influir ese polvo extra en tu sabor, pero también es un efecto visual muy bonito, que la gente diga, uy, miércoles, un hielo morado, y es cuando tú lo haces a la minuta. Entonces, una de las características del hielo pilé es eso, nos sirve para decorar, nos sirve para dar vistosidad, color, armonía a las bebidas, y no tiene mucha influencia si lo sabemos utilizar en la bebida como tal. Entonces, ahí en el Instagram pueden ver también diferentes bebidas que yo tengo y cómo manejo yo el hielo en los tipos de bebida. En algunos hay una explicación y es súper importante que lo empiecen a manejar ahorita. Es un detalle muy bonito y es algo de tendencia. Entonces, es algo que sigan explorando con el resto de artes que puedan ir recibiendo con este mundo de mesa y bar. Créanme que es un mundo muy bonito. Yo lo hice ya mi estilo de vida hace ya muchos años atrás y me ha dado la oportunidad de viajar, conocer, perfeccionar mi inglés, aprender de todo tipo de bebidas y aportarle al mismo gremio en sí, porque el hecho de que tú estés eh, enseñando y aprendiendo, empiezas a renovar muchas cosas y estar a la par con la vanguardia de muchos colegas es muy bonito porque creamos una identidad entre nosotros. No sé, jefe, Mauro, si discúlpame, tienen Mauro. preguntas, dudas. Eso, voy a hacer esa tandita. Yo la Claro. traje de la sesión pasada. Tenemos una pregunta de Sandra que dice, el hielo que muchos llamamos de humo debe ser el hielo seco. ¿Lo podemos fabricar nosotros? No, ese hielo seco es algo químico
hay dos tipos también, ahí está el hielo seco y está el nitrógeno líquido. Ese tipo de ingredientes o de materia prima, sí yo sugiero una previa capacitación Total. con el mismo proveedor, porque es algo que, así como es un efecto visual muy bonito, es un efecto muy perjudicial para la salud. Les pongo un ejemplo así suavecito. El hielo seco lo que hace es que empieza a deshidratar a la minuta. El hielo deshidrata en sí. El hielo seco lo que hace es que puede que si tú te pasas, o sea, tú en el humito se ve muy bonito, pero si te pasas un pedacito de hielo seco, ese hielito te puede hacer un huequito en el estómago o en uno de tus intestinos, porque es algo básicamente que daña, o sea, es un efecto más visual que de sabor. El hielo seco en sí podemos usarlo igual, con la misma proporción, muy mínima, pero ¿cuál es mi consejo? Una capacitación previa con el proveedor de ese mismo hielo, porque eso es lo que te hace dar una confiabilidad o confianza a usarlo. Porque si lo compro, no sé, en la minorista y fue de Euclides y él no sabe ni qué es lo que se está vendiendo, es muy difícil. Es como también cuidar nuestros clientes y demás. No se puede fabricar directamente, pero es más un efecto visual. Digamos, nosotros en Carmen manejamos es nitrógeno líquido. Entonces, el nitrógeno líquido, al hacer contacto con volumen, con cosas líquidas, él empieza a generar humo, empieza a desintegrarse automáticamente. Entonces, es como cuando uno toma una pócima así de brujería que sale el humo. Es muy bonito, pero hay que saberlo utilizar. Pero también influye en la bebida mucho porque baja la temperatura, la percepción es muy fuerte. Digamos, si le acercas mucho ese nitrógeno al cristal, puede que el cristal se rompa en micropartículas y tú ni cuenta te des. Y cuando el cliente vaya a tomar, ¡pop!, se le puede partir el vaso a la minuta en la boca y ha pasado. Es que son muchas cosas. Ese detalle del hielo o ese tipo de hielo, yo siempre que lo manejo o lo quiero manejar, tomamos una capacitación previa con el mismo proveedor. Ya nos dicen qué herramienta podemos utilizar, si resiste el plástico, si resiste el metal. Entonces siempre es súper importante. Del hielo hay una manera artesanal, que es como lo que les he estado explicando, algo de hacer en casa, de detalles bonitos, de tallar. Y la otra parte es algo más de la parte química, que es algo que sí es con una previa capacitación. Bueno, hay otra pregunta aquí en el orden de la sesión anterior. Ya preguntó John Frey cómo lo del hielo cristalino, fue súper bien ya esa respuesta. Lina nos pregunta por qué a los vinos no se les agrega hielo. Al vino no es que no se le pueda agregar hielo, el vino, especialmente el vino blanco, tiene un tipo de acidez muy elevada. Entonces lo que hacemos con el vino es que le bajamos la temperatura, por eso los vinos blancos y rosados siempre están en frío, porque manejan una acidez diferente a la del vino tinto. Entonces su acidez es elevada cuando la temperatura es elevada, entonces de 4 a 6 grados, que es la temperatura, de 2, Dos. de 0 a 2 grados es la temperatura ideal, de 4 a 6 es ya medio ambiente. ¿Por qué no se le agrega hielo al vino? Hay preparaciones con vino que llevan hielo, digamos las sangrías, el tinto de verano, pero si hablamos del vino textualmente literal, el vino tiene un cuerpo, tiene una textura que es súper importante sentirla en boca. Entonces el hielo lo que hace es que le aporta y le quita cierta de esa textura. Lo que llaman en las catas aterciopelado es eso que te deja en boca como un residuo, como algo sólido. Eso con el agua sería algo que se perdería, esa experiencia. Entonces, el vino no es malo agregarle hielo. Se puede agregar. ¿Qué tipo de hielo se puede agregar? Entonces, yo creo que la respuesta es sí se puede agregar hielo, sí, pero entonces un tipo de hielo adecuado, como un 4x4. En una copa de vino, le metes un hielito por 4, le vas dando vuelticas, vas tomando, no se va diluyendo, pero entonces si lo comparamos con una pala de hielo dentro de la copa de vino ya es diferente. Sí se puede, pero un tipo de hielo adecuado. Muy bien, excelente. Ojo con ese tema del hielo, depende del vino también, porque dicen los Ajá. maestros del vino que el hielo les quita años de barrica inmediatamente. Ellos lo comparan, cuando le colocan hielo al vino, comparan como un hielo le roba casi que un año directo en cuestión de segundos al vino, para que complementar ahí. Otra pregunta de Lina Rollave. ¿Puedo hacer hielos con agua tónica? El objetivo de hacer el hielo
clear, digamos, es eliminar el oxígeno. El agua tónica pues tiene un gas carbónico, pero sí se puede. Yo ya lo probé y es bonito, pero es complicado porque sí necesitas una refrigeración extra. O sea, ¿a qué me refiero a refrigeración extra? Un congelador de cocina donde no haya intervención, donde no estén abriendo y cerrando, porque la entrada y salida de aire frío y caliente es lo que evita que se congele rápido. Si tú lo puedes hacer, digamos, para un gin tonic es fabuloso, tú puedes hacer un gin tonic con la ginebra y 3 hielos de tónica. Entonces automáticamente se empiezan a diluir y se transforma en la misma tónica. Pero si hablamos directamente del cóctel, el punto fuerte y gustoso del gin tonic es la burbuja o el tiro que llaman fresco, que es donde sientes los aromas de los botánicos, del agua tónica mezclándose con el hielo y la ginebra. Podrías hacer hielos de agua tónica, sí, pero el efecto final no va a ser el mismo que una tónica fresca, porque ya el oxígeno, o sea, el contacto del CO2, cuando tú abres una tónica que es gas carbónico, al hacer contacto con el oxígeno genera esa burbuja en el cóctel. Tal vez ya esa burbuja se pierde cuando la congelas. Entonces tal vez te va a salir es un sabor más dulce, un sabor a quina, más no vas a sentir la parte fresca, carbonatada, mezclado el quina, que es como lo rico del gin tonic. Si es para otro tipo de bebida, sí, sería bueno. Pero sí se puede, pero ¿cómo se puede? Dejándolo al fondo allá para que se congele rápido porque tiene mucho gas carbónico. Entonces van a ser bolitas así que van a ser imposible congelarse. Entonces va a estar ahí siempre como un raspado, por decirlo así. Das cuenta como un raspadito. Se va a congelar cierta parte, que es el azúcar de la tónica, el agua de la tónica, pero el gas carbónico se convierte como en raspadito. Es como para hacer un helado de tónica, sería rico. Hay buena idea. ¿Sí? Lo congelas y le echas encima como salsita de algo, morita o algo, y tienes ya un heladito de tónica y lo bañas con ginebra. Ahí son ideas para que ya empiecen a hacer sus cosas. ¿Sí? Los hielos se pueden producir de sabores y colores, Mauro. Pregunta John Freddy. ¿Los hielos se pueden producir de sabores y colores? Sí se puede hacer, pero igual influye mucho en el resultado. Digamos, el ejemplo básico es hacer agua de col y agua de remolacha. Con los dos tú puedes tener, con el hielo de col, al congelarse y hacer contacto con el alcohol, te da un color como aguamarina. Y es el agua de la misma col cuando está hervida. Y con la remolacha, pues por su color natural, su esencia básicamente, te va a soltar esa agüita y entonces congelas esa agua de remolacha y van a quedar hielos morados que cuando tú lo agregues al cóctel, pues va a dar una nota también a remolacha dulce. Entonces también hay que influye que tienes que balancear bien tu bebida, porque ese hielito de remolacha, así como al comienzo puede ser rico, en 2 o 3 minutos ya puede invadir completamente la bebida, entonces ya no te vas a ver y va a perder todo. Entonces ya te van a decir, ya no me sabe tequila, sino solo a remolacha. Entonces te toca arreglar la minuta y eso es lo que no nos puede pasar, ideal, sino como que ya con una planeación previa, saber cómo ese hielo influye en la bebida. Le va a aportar cierto sabor y cierta textura de la remolacha sin que afecte el sabor original. Ese es donde está el tema y es donde está el tema de la investigación, la prueba y error. Todo esto del hielo tiene un método. Entonces lo ideal es siempre probar porque influye muchas cosas. Influye la altura. No es lo mismo hacer hielos clear aquí en Medellín o en Bogotá que hacerlos en Cartagena. Entonces también influye mucho eso también y es una cuestión de exploración y de investigación. Pero para mí, ¿qué es? Prueba y error. Yo probé y error, hice de todo. Yo hice hielos con flores adentro, le metí pino en un hotel en Bogotá, había un cóctel con saúco, entonces en unos moldes que son largos, Collins, metía yo cositas de saúco, pero tocaba meterlas al fondo donde nadie las tocara para que a los 2 días ya medio empezara a crear como una especie de sellado y después de subirlo a otro congelador para que congelara completo. Entonces era un detalle muy bonito, pero me llevaba mucho mis ampladas. Entonces eso voy yo que es prueba y error, pero sí se puede. Muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta? Les pido un favor, vayan activando sus cámaras. Vamos a sacarnos la foto del recuerdo de charlas con barra con Mauricio Pardo. Por favor, vayan prendiendo las cámaras. Juan Pablo, no se vaya. Venga que nos vamos a tomar una selfie. Ah, vea la foto. Abran sus cámaras, por favor. Eso, abran las cámaras. Juanjo, activo pues ahí. Chicos, mientras prenden sus cámaras, miren con la pasión que todos los invitados nos han hablado de este tema. Qué
qué rico, la verdad, transmitirles eso. Ver en eso, que salga el hielo, Mauro, claro que sí. Eso. Juanjo, bien pendiente ahí. A ver, Celi, pose pues para la foto, pero no prenda el micrófono, hágale normal así. Abran sus micrófonos, John Freddy, Andrés, eso. Vamos a tomarnos la selfie hoy con Mauricio Pardo. Esperemos a ver si de pronto logramos hablar, para que nos hablen Carmen y Robert. Este curso ha sido full patrocinado por Carmen. Profe. Está pidiendo mucho, profe. Al menos Robert, ahí un gritico, no mentiras. Bueno, prendan las cámaras, por favor. A ver, Juan Restrepo, me falta gente. Prendamos las. Esto es algo que no ha pasado mucho porque nos hemos formado con personas del gremio que me encantan. Juanjo, concentrado pues porque nos vamos a tomar la selfie. Vea, ya llegó el combo de Alejandra Meneses, que las coja todas pues. Mauro, mira toda la gente que ha estado con nosotros, hay gente de todos los lugares. La base es de Medellín, pero qué rico, toda esta gente te escuchó. Las charlas de barra las hemos sacado al estadio porque hemos mantenido el rating ahí alto. Profe, pero la idea es que cuando todo esto pase, vayan y nos visiten al restaurante. No, claro que sí. Obvio, exacto, hacerlo realidad. Claro. Carlos. Chao, señor Hielo, profe, Wilmar, la foto. no, espere, Wilmar, a ver, Ofelia, prendan pues la cámara, Juan Bermúdez, Juan Esteban, Camilo. Yo les doy un consejo, es que crean en lo que están aprendiendo del SENA. El SENA y ha sido mi primera llave y yo le agradeceré siempre al SENA porque gracias al SENA yo muchas veces llegaba y solo decía como, hey, yo estudié en el SENA. Créeme que me habla de filtros porque ya había la ideología de que yo sabía y entendía mi misión y mi rol en esta operación, sea restaurante, bar, hotel. Pues básicamente aprovechenlo y siempre abanderado. Gracias. Claro que sí. Bueno, vaya a posar, John Freddy, los mise en place, claro. Cada mise en place tiene una característica y es de acuerdo a la preparación que va a hacer. Equipos, utensilios. Mauro, ¿puedes prender algo así la luz para que te veas más clarito un poquito? Y vamos posando eso. No, es que él es rockstar, él le gusta así. Sí, él es de... Queremos rock. Hey, hagan pues la pose, por favor. Juanjo, pendiente. Vamos a coger varias. Listo, profe, Pardo, entonces. Michael Tobón, a la una. Carmen. Bien bonitos, a las pues, dos. sexys. A las tres, todos posen, ¿listo? Eso, vamos posando varias. Eso, vamos cogiendo la otra página. Los que salen en la otra página. Varias, coge varias. Muchísimas gracias. Quedó una tarea. Listo, profe. Recuerden el experimento del hielo, el experimento que vamos a hacer, como que se genere una evidencia, van a notar mucho. Y la tarea tiene varias fases, o sea, ustedes hacen la cubeta, la mitad con agua del grifo, la otra mitad, bueno, no, con agua del grifo no, agua normal, porque hay lugares donde no se pueden tomar agua del grifo, y otro con agua hervida, y hacen el ejercicio, me mandan fotico de hervido y el normal, y después cogen en 2 vasos iguales y van a mirar cuál se derrite más rápido. O sea, quiero que hagan ese laboratorio para que identifiquen lo que Mauro dice, el tiempo de aporte de agua a la bebida, el tiempo de refrigeración. O sea, el tema es interesante. Ahí les acabamos de mandar un material, Michael nos mandó material. Yo tengo otro enlace y se los acabo de poner. A todos muchísimas gracias, muchas gracias, estuvo súper chévere las charlas de barra de hoy. Mauro, hermano, bendición. Michael, lo mismo. Juanjo, por el apoyo. A todos, muchas gracias. Muchas gracias. Profe, nos vemos. Gracias, profe. Muchas Gracias. gracias a usted. Gracias por el invitado. Muchas gracias. Claro que sí. Por ahí tenemos próximamente más. Mañana hay clase. Les estaré informando cuál es el tema de mañana. A todos, muchas gracias. Mauro, Michael, Juanjo, un abrazo. Bueno, nos vemos. Que estén muy bien. Saludos. Chao, Profe, Dios lo bendiga. Chao, Amén, John Freddy, hermano, estamos por acá. Qué bien. Hasta luego y gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Aleja, Gloria, Wilmar, Karen, Alejandra, muchas gracias. Diana, Chao, profe, Alejandra, gracias. Juan Esteban, Ofelia, muchas gracias a todos.
Que estén muy bien.